La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos a seguir con este tema de los diezmos. El tema de los diezmos es bastante complejo. Normalmente cuando hablamos del diezmo la gente tiene una predisposición, ¿no? Es un tema que no nos gusta y de verdad nos gustaría que usted lo amara el tema del diezmo, que para cuando dijeran vamos a hablar de los diezmos, usted se sintiera amén, gozoso, feliz, porque es algo que va a traer bendición a tu vida. Así que hay muchos interrogantes alrededor del diezmo. En realidad ni siquiera son interrogantes de la misma palabra, sino que Satanás se ha encargado de sembrar duda. Es como un campo minado, ¿no? Al cual es muy difícil acceder, ya que Satanás ha sembrado una cantidad de mentiras, una cantidad de argumentos, una cantidad de cosas para que tú no diezmes. Porque él sabe que si tú no diezmas, no estás alineado con la palabra, y si no estás alineado con la palabra, pues sencillamente Dios no te podrá bendecir al nivel que él quiere bendecirte. Quiero aclarar que aunque no diezmes, ni ofrendes, ni des, Dios te bendice. Eso lo quiero aclarar. No quiero decir que Dios es interesado, no es así, para nada. Quiero aclarar que aunque seamos infieles, la naturaleza de Dios es ser fiel. Y eso es fantástico, eso dice la Biblia. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que obedecen y aquellos que no. Así que Dios a aquellos que obedecen les da por encima del promedio de lo que les da a aquellos que no obedecen. Recuerde que Dios a todos nos ama, pero la Biblia dice que Dios ama más a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman. La Biblia dice que el Señor es hallado temprano a los que temprano le buscan. Y si yo amo a Dios, Él me amará por encima del promedio. A Dios, todos los seres humanos, Dios los ama. Y yo quiero decirle, nos ama y es un Padre excelente, pero cuando yo comienzo a hacer lo que la palabra me ordena, pues obviamente voy a ver más favor, más misericordia del Señor. Deuteronomio capítulo 28, vamos a ir ahí a Deuteronomio 28 y vamos a ver este pasaje que es tan poderoso, hablando en todas las áreas de mi vida. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces este pasaje resume lo que es la Biblia. La Biblia para nosotros es oír atentamente la voz de Dios, pero también guardar la palabra, y dice ponerla por obra. Son tres pasos: oír atentamente, con mucha atención; después de oír, guardarla en el corazón; y después de guardarla, ponerla por obra. Entonces el Señor dice que si yo hago estas tres cosas, el Señor me va a bendecir, me va a exaltar. Dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, no hay ningún problema en que Dios te exalte, para nada. Dios quiere que sus hijos brillen. Necesitamos cristianos que brillen, cristianos que tengan poder, cristianos que manejen recursos, cristianos que tengan la capacidad de generar empleo. Esa es la idea del Señor. No que los cristianos seamos los relegados, los abandonados, los desprotegidos, los desvalidos. Esa no es la intención de Dios.
Dios, dice la Biblia, quiere exaltarte. ¿Y qué es exaltarte? Es ponerte en alto. De hecho, la Biblia dice que cuando una lámpara estaba en una casa, la lámpara no se ponía debajo de un almud. Un almud no es una almohada. Un almud es un recipiente de madera que se medía el trigo en él. Entonces, usted no cogía ese recipiente, lo ponía boca abajo y dentro metía la lámpara. No, dice que cuando una lámpara está dando su luz, se pone arriba para que le llegue a más gente. Entre más arriba estés, mayor será tu nivel de influencia sobre otros. Entonces, esa es la idea del Señor, que entre más brilles, más luz seas, más arriba Él te pueda poner. Ahora, la parte peligrosa del asunto es nunca le toque la gloria a Dios. Nunca, nunca. Cuando se le roba la gloria a Dios, cuando el hombre no reconoce que fue Dios, ahí sí hay serios problemas. Dios no tiene problema en exaltar a alguien siempre y cuando esa persona siempre le dé la gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Los hijos. Y el fruto de tu tierra, o sea, lo que tú siembres. Y recuerde que la economía antigua era ganadería y agricultura. Entonces lo que ellos sembraban era ¿qué? Bendito. Bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Eran qué? Benditas. Entonces esto me abre también una nueva ventana para entender que no solo yo soy bendito, sino que cuando yo estoy bendito, todo lo que me rodea, hablando incluso de bienes materiales, son ¿qué? Benditos. Aquí dice bendita tu tierra y benditos sus animales. Bendito la cría de tus vacas, de tus ovejas, de tus rebaños. Serán animales como benditos. ¿Qué es bendito? Que no tiene enfermedades, que no sufre daño, que no sufre muerte prematura, que no lo toca la plaga. Bendito. Dice bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Entonces a mí me llama mucho la atención esto. A donde quiera que esté, la bendición estará conmigo. No importa si estoy en la ciudad, si estoy en una urbe, si estoy en Europa, si estoy en un país subdesarrollado como el nuestro, tercermundista, no importa, porque la bendición no está en un lugar geográfico. Ahora, quiero contarle algo. También la palabra me dice lo siguiente. En el versículo 11, me voy a saltar algunas bendiciones porque quiero enfocarme en estas. Dice el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Qué dice la Biblia? Te hará sobreabundar en bienes. Dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Escúcheme. ¿Qué está diciendo la palabra? Te hará Dios ¿qué? Sobreabundar. Los 4 niveles económicos son escasez, suficiencia, abundancia y sobreabundancia. Ahora, la Biblia dice que Dios me hará ¿qué? Sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? Que tendré más incluso de lo que necesito. Tendré más, tendré como ahorrar, tendré como comprar. Me sobrará para bendecir, para ayudar a otros. Y aquí hay una clave que quiero, la Biblia toda está conectada. Hay conexiones en la Biblia. Una cosa no funciona sin la otra. Y aquí hay una conexión de oro que usted va a entender hoy en el nombre de Jesús, que te va a ayudar a llegar a otro nivel. Dice el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué dice aquí? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Escúcheme. ¿Quién te abre el tesoro del cielo? Dios. Y dice que Dios enviará la lluvia a tu tierra en su tiempo. Esto es clave para entenderlo. Hay 2 tipos de lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son 2 tipos de lluvias. La temprana era la lluvia que ellos necesitaban, los hebreos, los judíos, necesitaban antes de comenzar a sembrar. Entonces caía lluvia y la tierra se preparaba para lo que se iba a sembrar. Pero había una segunda lluvia que era más o menos en la temporada de abril, y en esa temporada ellos necesitaban esa lluvia tardía. ¿Por qué? Porque ya la cosecha estaba a punto de darse
y ellos necesitaban esa lluvia tardía, que era la que le iba a dar el impulso para terminar la cosecha y para tener éxito. Ahora, el hombre jamás ha podido controlar la lluvia, jamás puede manejar el tema del atmosféricos, los factores climáticos, jamás. Ahora, a través de satélites en el espacio, sí puede predecir la formación de tormentas, de tornados, de huracanes, sí puede predecir sequías al ver estos fenómenos del sobrecalentamiento global. Pero el único que decide cuándo llueve y cuándo no es ¿quién? Dios. Entonces dice que una de las bendiciones es tener algo que se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios hará llover a su tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando tú emprendes un proyecto, un negocio, algo, tú necesitas de entrada un recurso económico, necesitas un dinero, necesitas tener cómo arrancar, y ahí llega la lluvia temprana, pero ese dinero se va agotando, digámoslo, en la medida en que el proyecto va avanzando, y antes de culminar ese proyecto necesita lo que se llama la lluvia tardía. Para gloria del Señor, yo quiero contarles que una persona de la iglesia quería comprar un apartamento, quería tener un apartamento, pero había orado por años, había pedido al Señor por años que le diera la oportunidad de recuperar algo que había perdido. Hace muchos años había tenido una propiedad. Y entonces fue sorprendente porque el esposo de esta señora trabaja con insumos agrícolas, y entonces esos insumos no se venden mucho, tienen sus temporadas en el año, porque algunos de ellos pues son costosos, aunque digámoslo son muy buenos para el agricultor. Aquí en Colombia los agricultores a veces sufren mucho para poder adquirir los insumos. Entonces ella comenzó a hacer todo un proceso y Dios le dio una lluvia temprana. ¿Qué fue una lluvia temprana? Los recursos para llevar la cuota inicial del apartamento, para pagar lo que el gobierno estaba pidiendo que pagara. Y ella tuvo ese impulso y comenzó, y el apartamento se lo entregaban exactamente en un año terminado. Así que durante ese proceso ella estuvo con la lluvia temprana, pero terminando ese proyecto ya necesitaba ese empuje para terminar de pagar un dinero para el apartamento. Obviamente se lo entregaban, lo que se dice, en obra blanca, que es sin los acabados, en obra negra, que es sin los acabados, que sin la pintura, sin los baños, sin los inodoros, sin los lavamanos. Ya necesitaba un impulso, eso se llama una lluvia tardía. Y entonces durante todo ese año Dios envió una lluvia para que pudieran pagar unas cuotas. Y finalmente, cuando le entregan el apartamento, llegó la lluvia tardía, que es la lluvia que trae ese complemento, que trae esa fuerza, ese nuevo aire que necesitas para culminar un proyecto. Y Dios dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo. ¿Cuál es tu tierra? ¿Esa tierra cuál es? La tierra donde has estado trabajando. Esa tierra necesita lluvia. La tierra que no cae agua, se seca, se vuelve árida, se muere lo que se siembra. Y ahí es donde hay la pérdida. Pero Dios tiene para ti, cuando tú obedeces a Dios, Dios tiene para ti una lluvia temprana, y también Dios tiene una lluvia tardía. Finalmente este versículo dice: y para bendecir toda obra de tus manos, dice la palabra, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Una vez más, Dios nos insta a no tener deudas, a no deberle a nadie, porque la Biblia dice que cuando yo presto me vuelvo esclavo del que me presta. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, piense por un momento en todo esto que yo le estoy diciendo acá. Y quiero que usted se formule una pregunta: ¿yo estoy en sobreabundancia o estoy en escasez? Y vuelvo y le repito con mucho respeto, conozco cristianos hermosos que ayunan, que oran, que van al culto, que cumplen una cantidad de cosas, pero están fallando en el diezmo. Y al fallar en este tema del diezmo, que es lo básico de los 4 niveles económicos en cuanto al dar, que es diezmo, ofrenda, primicias y pactos, si yo no cumplo esto, entonces
obviamente Dios no me podrá llevar al nivel que Él quiere llevarme. Tal vez hoy estás en la suficiencia y está bien, no hay ningún problema, te alcanza el dinero para lo básico. Pero ¿quién de nosotros no quiere vivir en la abundancia? ¿O quién de nosotros no quiere vivir en la sobreabundancia? Ese cuento de que ser pobre me acerca a Dios es falso, porque de hecho la pobreza es una maldición que el Señor en la cruz vino a cancelar. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Ahora, este pasaje me dice que estaré encima y no abajo, que prestaré y no pediré prestado, que seré cabeza y no cola. Y esta similitud cabeza y cola es para un caballo, para una vaca, cuando Dios les decía, ustedes van a ser cabeza y no cola, ellos tenían claro qué les quería decir Dios. ¿Estamos nosotros siendo cabeza? ¿Estamos nosotros generando empleo o somos empleados? ¿Nosotros vivimos del diario o tenemos para vivir lo suficiente durante un tiempo? ¿Estamos nosotros endeudados, sobregirados, la cuenta en rojo? ¿O por el contrario, estamos cada día más aumentando nuestra economía con el propósito de ayudar el reino? Recuerde que esa debe ser tu motivación. Ahora, hablando de que Dios abre el buen tesoro del cielo, me voy a remitir a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que lo hemos venido estudiando con calma, con detenimiento, sin afanes. Y en Malaquías encuentro que hay una conexión con este mismo pasaje. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, me habla de los beneficios del diezmar. Pero si usted observa un título que tiene este pasaje, si usted está leyendo conmigo la Reina Valera 1960, dice el pago de los diezmos. Ahora, el pago de los diezmos. ¿Por qué este título? ¿Por qué se le atribuyó este título? Sencillamente porque Dios reconoce que esos diezmos son de Él. Son de Él para la manutención de su obra. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Yo ya expliqué qué es el alimento en la casa. Yo ya les dije que Dios no come, ¿no? Obviamente. Pero también les leía lo que Pablo decía, que el obrero es digno de su salario y que el que predica de la palabra vive de la palabra. Vive de predicar la palabra. Y que la Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que estaba todo el día dando vueltas, trillando el grano, luego lo soltaban de ese molino y lo dejaban que comiera hasta que se saciara. Y Pablo dice, si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿es malo que yo recoja en ustedes lo material? Para nada. O sea que ya aclaramos y despejamos esa parte de que dice que Dios quiere que haya pan en su casa, comida en su casa, alimento en su casa. Y luego dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra vez me encuentro con la palabra sobreabunde. Otro, el nivel más elevado de la economía. Pero la clave está aquí. El diezmo blinda, ya lo hemos visto, contra el devorador tus finanzas. Pero el diezmo también hace que Dios traiga la lluvia temprana y traiga la lluvia tardía. Dios abrirá el buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a su tiempo. Gente que comenzó un proyecto, tuvieron el primer impulso, dejaron de diezmar, dejaron de traer lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué pasó? Lentamente su tierra se fue secando porque no cayó una sola gota de agua sobre su tierra. Los judíos sabían que el único que puede hacer llover en Palestina, en una zona desértica, y el único que puede hacer llover en cualquier lugar del planeta es Dios. Así que ellos dependían totalmente de esa lluvia que Dios enviaría por misericordia, sí, pero también por obediencia. Ahora, dice que Dios traerá una bendición hasta que te sobreabunde. Después dice el versículo 11, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni el fruto de la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Recuerde que ya vimos el tema de reprender el devorador como en el tiempo de los jueces, como en el tiempo de Gedeón, la gente sembraba y luego venían los madianitas y los amalecitas y eran como una plaga de langostas y destruían todo,
porque Jehová no estaba protegiéndolos a ellos. Ahora, quiero decirle algo. Finalmente dice aquí, y todas las naciones os dirán bienaventurados, que significa felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es tierra deseable? Que la gente pasa por un lugar y ve tierra fértil y dice, yo quiero sembrar allí. ¿Sabe cómo se mide la fertilidad de la tierra? Usted le van a vender una finca, le van a vender una propiedad para cultivo. Eso se llamaban en la Biblia heredades. Cuando dice y vendió la heredad, era un terreno para cultivar, porque no todas las tierras sirven para cultivar. Usted le van a vender una finca aquí en Colombia, una propiedad, usted vaya, lleve una pala, lleve un balde y haga un hueco de 30 centímetros de profundidad en cualquier parte de ese terreno. Entre más lombrices, entre más animalitos encuentres, más fértil es la tierra. Es una tierra bendecida. Es una tierra que posee la capacidad de echarle una buena semilla y vas a ganar muchísimo dinero. Entonces la Biblia dice que cuando yo diezmo, me hago esa tierra deseable, esa tierra donde la gente dice, yo quiero sembrar en ese hombre, yo quiero sembrar en esa mujer, no sé por qué, pero lo quiero hacer. Y le voy a contar un secreto de mi vida, se lo voy a revelar hoy. Resulta que el tema de los diezmos en la iglesia, cuando yo hago cuentas humanas, los diezmos de la iglesia muchas veces no alcanzan para suplir las mismas necesidades de la iglesia. Pero ¿sabe qué ha hecho Dios en mi vida? Dios ha levantado unas personas, incluso tengo a alguien que vive en Ecuador, una persona que cuando viene aquí a Colombia se congrega con nosotros, pero vive en Ecuador. Y tengo un grupo de personas, de 5 a 10 personas, que sin yo decirles, escúcheme, porque es que yo no puedo ponerme a llamar a los hermanos, a decirle a los hermanos, es que tengo una necesidad, es que ¿cómo te parece que en la iglesia? No, así no funciona. Cuando yo obedezco a Dios, Dios se encarga de traer gente que siembra en tu vida. ¿Y sabes qué ha ocurrido en mi vida? Te lo voy a decir de esta manera. Personas que incluso no se congregan con nosotros, nos han visto como buena tierra, como tierra deseable. Y han dicho, yo quiero sembrar en usted, en su ministerio, en la congregación. Queremos sembrar. Personas que no están con nosotros regularmente en la iglesia, están sembrando, porque ante los ojos de ellos, nosotros nos vemos como ¿qué? Tierra deseable. Usted se quedaría sorprendido si yo le contara las cosas que han sembrado en mi vida. Y ha sido Dios, porque no ha sido el hombre, ha sido el Señor el que les ha puesto a ellos el sembrar. Tenemos otra niña que discipulamos desde hace muchos años, vive en Barranca Bermeja. Y ella desde allá envía sus diezmos a la iglesia. Y así sucesivamente, gente de Estados Unidos, sucesivamente gente que Dios toca el corazón y dice, no sé por qué, pero siento que ustedes son buena tierra y queremos sembrar en ustedes. ¿Qué provoca eso? Le voy a contar el secreto, que nosotros diezmamos fielmente. De hecho, nosotros sacamos el diezmo de los diezmos y lo llevamos a la iglesia principal, y con el diezmo de los diezmos de varias iglesias es que estamos levantando una nueva congregación en este momento en Tumaco, allá donde el orden público es bastante difícil, hay mucho conflicto. Estamos levantando una iglesia con los aportes de todos. Así que el diezmo te hace una tierra deseable. Y voy a contarte algo sorprendente. Ah, pastor, pero es que el diezmo, eso es del Antiguo Testamento y no me sirve. Pues le quiero contar que en el Nuevo Testamento hay una medida superior al diezmo que se llama la ofrenda de los santos. La ofrenda de los santos es mucho más que el diezmo. De hecho, fue establecida en la iglesia primitiva, pero le quiero contar, si nosotros no manejamos el diezmo, no podremos manejar la ofrenda de los santos. Yo les dije que el primer nivel es el diezmo, el segundo la ofrenda, el tercero las primicias, el cuarto los pactos. Pero yo ¿cómo voy a pactar si ni siquiera diezmo? ¿Cómo vas a trapear si primero no barres? No tiene sentido. Primero comienza con lo básico, con el diezmo. ¿Y dónde está esto de la ofrenda de los santos? Pues 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice la ofrenda para los santos. Está hablando Pablo, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Instrucción. Cada primer día
de la semana, ¿cuál es el primer día para nosotros? El domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué debe hacer? Ponga aparte algo. Y mire lo que dice aquí, según haya prosperado guardándolo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Según hayas, ¿qué? Prosperado. No me está hablando del 10, me está hablando de cuánto Dios me dio, y obviamente eso está condicionado a mi propia conciencia. Porque es que hay gente que prospera y Dios les da, pero a la hora de dar para la obra, o a la hora de cumplir con sus diezmos, se inventan una cantidad de gastos para dar poco. Pablo está diciendo, no, usted va a tomar, según haya prosperado, lo va a poner aparte guardándolo, para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. Cuando él llegue, ya todo esté recogido. Y dice, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, se recogía el dinero y se llevaba, digámoslo, donde funcionaba la sede principal, por así decirlo, de los cristianos en Jerusalén. Pero ¿qué llevaban? Los donativos, las ofrendas, lo que cada uno había separado. Y le voy a contar algo maravilloso, y es que Pablo obviamente necesitaba sustento, pero a Pablo había una comunidad que lo sustentaba, un grupo de personas que lo ayudaban muchísimo económicamente, y son los macedonios. Y yo le oro a Dios para que traiga a nuestra congregación gente como los macedonios. Salte de 1 Corintios a 2 y llega el capítulo 8 y veamos qué dice el versículo 1 acerca de la ofrenda para los santos. Así es el título de este pasaje: la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire esta gente qué linda, los macedonios, que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo están ellos? Grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaban los macedonios? ¿Eran los más ricos? Más ricos que la iglesia de Galacia, donde se escribió Gálatas, o los de Éfeso. ¿Eran más ricos que los de la iglesia de Corinto? No. Pero dice que primero estaban en tribulación, después dice que tenían una profunda pobreza, pero después dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Cómo dieron? Primero con agrado y segundo conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, dice Pablo. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ellos le pedían a Pablo, por favor permítanos dar, por favor permítanos sembrar, por favor permítanos ayudarle. Wow, nosotros no encontramos ahora mucha gente así, que ruegan, que insisten, por favor pastor, recíbame los diezmos, recíbame la ofrenda, recíbame. Los he encontrado, mentiría si no, pero no abundan. Y dice que esa gente les pedían con muchos ruegos que les concedieran el privilegio, aquí hay una palabra clave, privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, Dios abrirá las ventanas de los cielos y enviará su lluvia temprana y tardía, y me derramará bendición hasta que sobreabunde, y la vid del campo no será estéril, y el devorador no se comerá mi cultivo, y seré tierra deseable, y Dios me pondrá por cabeza y no por cola. Lo sabían. Ahora, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue asignado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad.
¿Qué está diciendo Pablo? Que viene alguien asignado para llevar este dinero también, acompañarlos, pero que el dinero será administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. La gente critica la administración de los diezmos, cosa que a nosotros no nos corresponde. No nos corresponde. De hecho, le quiero decir que si mi pastor, cuando yo llevo los diezmos, se lo gasta en bananas, eso es problema de él, no es problema mío. Y eso no frena la bendición a mi vida. Sáquese ese concepto de la cabeza. Que lo que se haga administrativamente con el diezmo, la persona que está asignada es la que va a dar cuentas, no usted. Versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que la ofrenda era poca? ¿Era escasa? No. ¿Cómo era la ofrenda? Abundante. ¿Y los macedonios tenían mucho dinero? No. Es que la generosidad no se mide por el bolsillo. La generosidad se mide por el corazón. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora, versículo 1 del capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Este versículo 5 me habla otra clave. Pablo le está diciendo que tuvo que exhortar a algunas personas para que prepararan lo que antes habían prometido. Y dice él, para que esté lista como generosidad, no como exigencia. Recuerde que si yo doy porque me toca, perdí. El tema es dar con generosidad y con alegría de corazón. Y mire que a continuación viene un versículo que se usa mucho fuera del contexto, porque estamos hablando de la ofrenda de los santos. Y dice el versículo 6, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escúcheme, por favor. Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Y ahora sí lo amarramos con toda esta enseñanza. Los macedonios eran dadores alegres. Dice que el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Ahora escúcheme. El tema de lo generoso y lo escaso es subjetivo. ¿Qué significa esto? Que cada uno, según lo recibido, sabe qué es para él generoso y sabe qué es para él escaso. Ejemplo, una persona que en la semana recibió, de todo el dinero que recibió 10,000. Y lo lleva a la iglesia y va a dar su ofrenda para los santos o su diezmo y va a dar 1,000 pesos. Ahora, para esa persona que recibió 10,000, 1,000 pesos puede ser generosamente. Pero por el contrario, una persona que en la semana facturó 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos y lleva 50,000, aunque es superior a los 1,000 pesos que dio esa otra persona, no es generosamente, sino escaso. Porque cada uno, dice Pablo, dé como propuso en su corazón y dé de lo que Dios ¿qué? Le ha prosperado. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire la voluntad del Señor.
que tengas todo lo suficiente, pero que también abundes para toda buena obra, para ayudar a los demás. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Otra vez Pablo cita la palabra sobreabundancia. Para que estéis enriquecidos. Dice, Dios proveerá y Dios multiplicará vuestra sementera, donde tú siembras, cuando tú das. Finalmente por hoy, quiero decirles esto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, está hablando Pablo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba. Fui carga pues por lo que me faltaba. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Se lo repito. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo dijo que tenía necesidad, pero vinieron los hermanos de Macedonia y suplieron todo lo que Pablo necesitaba. Qué buenos son estos hermanos. No son los hermanos más ricos de la iglesia, son los hermanos que saben que cuando dan, Dios los bendice. Cuando tú das, recuerda que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Cuando tú siembras, Dios da más semilla. Pero si te comes la semilla, Dios no te da más. Hay mucha gente hoy muy buena, cristiana, creyentes, buenos evangélicos, pero pobres, debiendo dinero en la tienda, debiendo la renta, debiendo los servicios, y son buenos cristianos. Y son gente que deberían hoy no estar en escasez, pero les ha costado horrores obedecer. Si obedecieres la voz de Dios. El diezmo no es un invento humano. El diezmo está registrado en la Biblia. Y yo creo que si Dios no quisiera que estuviera allí, no estaría. La ofrenda de los santos, lo que practicaron desde la iglesia primitiva. Dice que tenían todo en común, que la gente vendía sus propiedades y traía el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos administraran. Hay una cantidad de cuentos, porque el único interesado en que tú no lo hagas se llama el padre de toda mentira, Satanás. Vuelvo a decirle esto: cristiano que no diezma, cristiano que está cada día más hundiéndose en su propia situación de escasez. Cristiano que no diezma sufre pérdidas económicas. Cristiano que no diezma verá como cosechas se secan. Cristiano que no diezma verá como no es tierra deseable. Nadie quiere sembrar en él. Ahora, yo te lo digo a través de este medio de comunicación. No porque tú estés en la congregación que nosotros pastoreamos. No sé en qué lugar estés. No sé dónde te congregas. No sé a qué comunidad perteneces. Pero una cosa sé. Si tú comienzas a obedecer allí donde Dios te puso, vas a ser bendecido. Al punto que pasarás de la escasez a la suficiencia, de la suficiencia a la abundancia y de la abundancia a la sobreabundancia. Padre, te doy gracias. Sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y siempre, siempre, siempre la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia.
Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.